Creo que el Señor quiere hablarnos de una forma profunda esta tarde. Y si no creyera que el Señor tuviera una palabra para este tiempo, no cortaría un momento así. Pues yo quiero animarlos a que permanezcamos, que puedan dejar sus corazones abiertos y sensibles a lo que Dios quiere hablar. Creo que hoy hay un mensaje que viene de parte de Dios, y debo ser muy honesto que es un mensaje que primeramente me está atravesando a mí el corazón, que me está moviendo de forma profunda y que quiero hoy simplemente poder exponer, compartir algunos puntos. Eh, en ningún sentido creo que es algo que ya entiendo, ni tampoco creo que es algo que viva en plenitud, pero siento que es algo que Dios quiere ponernos sobre la mesa hoy y una conversación que hoy Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Estamos hablando del carácter de nosotros, el carácter que nosotros debemos formar para los últimos tiempos. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? O más bien, ¿qué es lo que Dios quiere formar en nosotros para vivir esta temporada? Y hoy quiero hablar de un aspecto clave sobre el carácter, sobre algo que tiene que ser formado en nosotros, y tiene que ver con el temor de Dios. Hoy quiero hablar sobre el temor de Dios y cómo el temor de Dios tiene que ser una cualidad y algo que esté en nuestros corazones, aún alineado con lo que venimos hablando hoy y en las clases y demás. Tiene que ser algo que esté en nosotros para vivir y permanecer en la temporada que se viene. Jeremías 32, vamos a leer desde el versículo 37 hasta el 41. Este es un texto, o es de los textos en Jeremías donde encontramos esta promesa del nuevo pacto en el Antiguo Testamento. Y Jeremías está profetizando sobre el pueblo de Israel y dice: yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los he echado en mi ira, en mi furor y con gran enojo, y los haré volver a este lugar y los haré morar seguros. Ellos, versículo 38, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Este versículo de alguna manera resume todo el plan de Dios. Todo lo que Dios quiere hacer y lograr es tener un pueblo y Él ser Dios en medio de ese pueblo y tener una comunión íntima y perfecta. Y aquí está esta promesa del nuevo pacto, versículo 39. Y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Me regocijaré en ellos haciéndoles bien, y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. Como hemos venido hablando, una de las dinámicas de los últimos tiempos, y una de las cosas muy tristes que van a suceder a causa de la presión y de todo lo que se va a estar viviendo en el mundo, es que muchos se van a apartar del Señor. Muchos se van a alejar de los caminos de Dios. Viene un tiempo de mucho engaño, donde el amor de muchos se enfriará y muchos se apartarán de la fe. Y esta profecía y esta promesa del nuevo pacto que Jeremías está haciendo es clave para permanecer en este tiempo. Me llama la atención el versículo 40. No sé si podemos poner un segundo otra vez el versículo 40 en pantalla.
Dice, haré con ellos un pacto eterno de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien. ¿Y qué dice? Infundiré mi temor. Hoy estamos hablando del temor de Dios. Pero vea para qué sirve el temor. Infundiré mi temor en sus corazones. ¿Para qué? Wow. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado cuando estudio y lo que estábamos viendo hoy en clase de panorama de los últimos tiempos, cuando estudiamos este tema de que muchos se apartarán. No sé si a usted le ha pasado, pero yo me hago la pregunta como, ¿cómo hago para no ser de esos? O sea, ¿cómo hago para vivir y para prepararme para que mi respuesta no sea el apartarme, sino sea el perseverar? ¿Cómo hago para preparar mi corazón? Y anoche, preparando esto, Dios me regala este versículo y me dice, este es el secreto. Teme mi nombre. Vive en el temor de Dios. Porque el temor de Dios va a hacer que no se aparten de mí. Y es muy interesante en este contexto de lo que acabamos de leer, que el temor de Dios no va a ser algo que va a terminar cuando Cristo vuelva. De hecho, esta profecía está hablando de ese nuevo pacto, y ese nuevo pacto, si bien se inició en la cruz, no ha llegado a su máxima expresión. El nuevo pacto se consumará por completo en el regreso de Cristo. Y este pacto está diciendo, esta promesa está diciendo, cuando yo lo reúna otra vez en su tierra y ahora sí habiten confiadamente, eso es cuando Cristo vuelva y estén ahí, yo voy a infundir mi temor para que los guarde a ustedes, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. O sea, el temor de Dios es una dinámica que va a funcionar en el milenio. Y hoy tenemos acceso a este temor de Dios para permanecer firmes hasta el fin. Hoy tenemos acceso al temor de Dios para no apartarnos en medio de nuestro camino. El temor de Dios, esto quiero que lo piensen de esta manera, el temor de Dios es algo que Dios anhela en nosotros para relacionarse con nosotros. El temor de Dios es algo que a Dios le agrada. El temor de Dios es una de las condiciones para poder relacionarnos de forma íntima con Dios. Creo que varias veces hemos escuchado este versículo, el Salmo 25:14. En la Nueva Biblia de las Américas dice, no sé si lo tenemos aquí, los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. Tal vez lo hemos escuchado más en la Reina Valera, que dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Sí? La intimidad profunda con Dios, solo la puerta de acceso a ese lugar es el temor de Dios. Dios solo habita de forma profunda e íntima con aquellos que temen su nombre. Entonces, el temor de Dios no solo nos va a guardar de no apartarnos, sino que nos va a ubicar en el lugar para conocer de forma íntima al Señor. Y no solo eso, vea la conexión, porque en Jeremías acabamos de decir, Dios hizo una promesa, haré un nuevo pacto. Y ve aquí la conexión, está diciendo, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos, a los que les teme, ¿qué va a hacer conocer? Su pacto. Jeremías promete, voy a hacer un pacto nuevo donde habitarán con confianza. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. O sea, una comunión perfecta. Todo lo que Dios pensó, diseñó y sueña y es su anhelo desde el jardín del Edén. Y ahorita, para poder relacionarnos con Él, Dios está diciendo, necesito infundir el temor de Dios. Isaías 11:2 dice, no está aquí, pero Isaías 11:2 dice que una de las facetas del Espíritu Santo es que se llama el espíritu del temor de Dios. Parte de ese infundir que Jeremías está profetizando, de infundir su temor en nosotros, en el nuevo pacto, es darnos su espíritu, y su espíritu es un espíritu de temor de Dios. Y
digamos que te doy esta pequeña introducción para que entendamos la relevancia del temor de Dios desde la perspectiva de Dios. Dios mismo es el que está diciendo: los que me temen no se apartan, y los que me temen tienen comunión íntima conmigo, y a ellos yo les manifiesto, les revelo, les doy a conocer mi pacto. El temor de Dios es esencial para los últimos tiempos. El temor de Dios es esencial para la temporada que estamos viviendo. Y hoy no quiero, parece contradictorio, no quiero gastar mucho tiempo ni me voy a dedicar a hablar sobre qué es el temor de Dios, sino más bien voy a hablar es de cómo crecer en el temor de Dios. Cómo vivir y qué necesita ser revelado a nuestras vidas para que el temor de Dios se active en nuestros corazones y vivamos con respecto a esta verdad. Cualquier aspecto de nuestro carácter, todos los aspectos que hemos venido hablando en los diferentes devocionales, en los diferentes Selah, en los diferentes tiempos que hemos tenido, y cada vez que hablamos de este tema del carácter, todo viene como consecuencia de ver y contemplar el carácter de Cristo. ¿Sí? Nosotros seremos humildes en la medida en que contemplemos la humildad del Cordero. Nosotros seremos serviciales en la manera en que contemplemos cómo el Cordero, siendo Rey de Reyes, vino para servir y no para ser servido. Nosotros seremos pacientes, tendremos jupomoné, permaneceremos hasta el fin, en la medida en que contemplemos a Jesús soportando la cruz y venciendo hasta el fin. Y así podríamos empezar a hablar de todas las facetas del carácter, que todo lo que en nosotros pueda ser formado como buen carácter y recto delante de Dios es la consecuencia del carácter de Cristo. No hay nada del carácter de Cristo que tú puedas formar por tus propias fuerzas. No hay nada de ti en tu carácter que por tus fuerzas puedas hacer que se parezca a Cristo. Pero sí hay mucho esfuerzo que tú puedes poner para dedicarte a contemplarlo. Y como dice 2 Corintios 3:18, ¿no? Cuando contemplamos su gloria sin velos, somos transformados en su misma imagen. El mismo versículo de Jeremías nos dice: Dios es quien va a infundir su temor en nosotros. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de posicionarnos en el lugar correcto para contemplar. Que no nos pase como le pasó a Adán y a Eva, que Dios llega para revelarse y manifestar su carácter y tiene que hacer la pregunta de ¿dónde están? Yo no tengo problema con su pecado, pero sí con su posición. Dios para todos nuestros pecados ya proveyó una solución. Y fue Cristo en la cruz de Calvario. Pero si yo no me posiciono en el lugar correcto, esa provisión no va a suplir mis necesidades. Y entonces voy a empezar a entrar en una dinámica de esfuerzo, de matarme por tratar de conseguir algo que solo en la cruz de Cristo tenemos acceso. Pero esto no quita nuestra responsabilidad de ubicarnos en el lugar correcto. Y esa ubicada sí requiere mucho esfuerzo, mucha actitud, mucha determinación, mucha diligencia. ¿Sabe por qué? Porque constantemente Satanás está luchando por ubicarnos en otros lados. Satanás está en una guerra constante por nuestra atención. Satanás está en una guerra constante por robar nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones y sacarnos del lugar donde contemplamos al Cordero. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser revelado a nuestras vidas hoy? ¿Qué es lo que tenemos que ver de su carácter y de su hermosura para que el temor de Dios venga a nosotros? Creo que esta pregunta tiene varias respuestas, pero hoy me quiero enfocar solo en una. Y yo creo que se nos tiene que revelar el celo de Dios. Cuando Dios nos revela su celo,
que es un Dios celoso, el temor de Dios viene. Éxodo 20, versículo 1 al 6, dice en la Nueva Biblia de las Américas: entonces Dios habló a todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Éxodo 20 es ese momento cuando el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto, acaba de cruzar el Mar Rojo y están parados al frente del Sinaí. De hecho, hace 8 días Jan nos compartía bastante de esto y leímos bastantes textos de esto. Éxodo 20 es ese momento donde Dios se posa y posa su gloria en el monte Sinaí, y Dios empieza a hablar esto: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de la que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás. Y me encanta esta expresión: porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad que Dios está dando a conocer a una nación. Previo a esto, vemos que Dios se dio a conocer a personas, que Dios se le manifestó a un Noé, que Dios se le manifestó a un Abraham, a un Isaac, a un Jacob, a un José. Pero esta es la primera vez donde Dios dice: aquí tengo un pueblo, no solamente un amigo con el que me identifico como Abraham, sino ahora tengo un pueblo. Y ante este pueblo yo necesito que ellos conozcan quién soy. Y lo primero que Dios habla de sí mismo es: yo soy un Dios celoso. Esto es impresionante, porque la primera forma en la que Dios se describe a sí mismo ante el pueblo de Israel es: soy celoso. Y esto debería llamar nuestra atención. No sé qué tanto conocemos el celo de Dios. No sé qué tanto somos conscientes de que Él es un Dios celoso. Nos encanta: Dios es Dios de amor, Dios es Dios de misericordia, Dios es Dios de paz, y podemos hablar de muchos atributos de Dios, pero ¿cuántos aman el celo de Dios? ¿Cuántos están fascinados por la hermosura de su celo santo? Creo que hay un poder tan fuerte en esto que Satanás lo sabía y por eso tergiversó tanto los celos. Que hoy, cuando hablamos de celos, incluso tiene una connotación negativa en nuestra cotidianidad, ¿no? Ay, ella es re celosa, él es re celoso, como algo negativo, como algo pecaminoso. Y claramente hay celos incorrectos, hay celos que han sido afectados por las emociones, y es más una reacción emocional que un estado espiritual. Pero Dios es un Dios celoso, un celo perfecto, un celo santo. Y es lo primero que Dios da a conocer a un pueblo que Él quiere para sí. Recuerde Jeremías 32 está diciendo: voy a hacerlos un pueblo y yo seré su Dios y ustedes serán míos. ¿Y qué es lo que dice Dios? Quiero que me teman. Y aquí donde vemos prácticamente un momento en la historia donde Dios tuvo un pueblo para sí y se manifiesta, lo primero que Dios dice es: yo soy celoso. Por eso no puedes buscar absolutamente nada más que no sea yo. No es que me pongas en el primer lugar de tus prioridades, es que yo sea todo. No es que me ores a mí la primera hora de la mañana y luego vayas y mires cómo consigues el dinero. Es que yo sea todo. ¿Por qué? Porque soy celoso. Y no quiero que tus afectos, tu mirada, tus pensamientos vayan a otra cosa que no sea yo. Ustedes son míos. Yo fui el que los saqué de Egipto. Yo fui quien los salvó. Yo fui quien intervino con mano fuerte y poderosa, y quiero que sepan que yo soy celoso.
Yo me imagino a Dios cada vez que miramos algo que no es Él. Dios sintiendo celo de nosotros. Diciendo, no te creé para eso. Yo celo tu vida. Tú fuiste diseñado para mí. Cada vez que nosotros estamos matándonos por hacer una carrera profesional, mayor sueño de nuestras vidas es lograr un puesto, un sueldo, y Dios mirándonos con un celo santo diciendo, yo soy tu mayor recompensa. Aunque lo pierdas todo, soy yo. En Deuteronomio 4, 21 al 24, Dios vuelve a repetir esto. Moisés está repitiendo la ley al pueblo de Israel y dice, y el Señor se enojó conmigo por causa de ustedes. Está hablando Moisés y está diciendo como cuando Dios se enoja con Moisés porque él no hace caso a lo que Dios le dijo, que hablara a la piedra y él le golpea y todo esto, y cuenta la consecuencia de su desobediencia y dice, y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la tierra, en la buena tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. O sea, Moisés le está hablando al pueblo de Israel y les está diciendo, por mi desobediencia Dios juró que yo no entraba en la tierra prometida, porque Dios es un Dios celoso. Y si bien Dios me usó para sacar a Israel de Egipto, para abrir el Mar Rojo, para traer maná en el desierto, después de llevar caminando 40 años con el Señor, se me olvidó que es celoso. No le obedecí y como consecuencia no voy a entrar. Y Moisés está narrando esto, dice versículo 22, porque yo moriré en esta tierra, no cruzaré el Jordán, pero ustedes pasarán y tomarán posesión de esta tierra buena. Tengan cuidado pues. Y es como alguien que vivió la consecuencia en primera mano, les habla al pueblo de Israel diciendo, tengan cuidado. Tengan cuidado pues, no sea que olviden el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes y se hagan imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Y aquí lo pone más pesado, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Wow. Moisés le está dando una advertencia al pueblo de Israel y les está diciendo, tengan cuidado de lo que hacen, tengan cuidado de cómo viven, tengan cuidado de no desviarse de los mandamientos de Dios, porque Él es fuego consumidor, un Dios celoso. Ahora, hoy quiero hablarte rápidamente de 3 cosas que Dios cela. 3 cosas de las cuales Dios es celoso. Él es celoso y su nombre es celoso. O sea, hace parte de su ADN, de quién es Él. Él no siente celos, Él es celoso. Eso es un poco diferente. Él no siente celo. El celo de Dios no es una reacción emocional a cosas que pasan. Él es celoso, su naturaleza es celosa. Él no permite nada que no sea Él. Él es celoso. Y vamos a ver 3 cosas que en la Biblia vemos de forma explícita que Dios cela. Y estas 3 cosas provocan 3 respuestas en nosotros para vivir en temor, para vivir en el temor de Dios. Número 1, Dios es celoso de su nombre. Él tiene celo por su nombre, por su grandeza, por su autoridad, por su deidad. Él es celoso como Dios. Él es celoso de Él mismo. Éxodo 34, versículos 13 al 14. Dice, ustedes derribarán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados y cortarán sus aceras. No adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. ¿Cómo así no quedó claro? Cuyo nombre es celoso, Él es un Dios celoso.
Y en este contexto, no voy a ir a los detalles porque justo la semana pasada Jan habló de eso y profundizamos. Dios acaba de hacer un pacto con Israel, un pacto de ser su pueblo, de que ellos sean su pueblo, Él iba a ser su Dios. Dios les acaba de dar los 10 mandamientos en tablas que representaban ese pacto que Dios había hecho con ellos. Y dice que Moisés sube 40 días al monte y en Éxodo 32 vemos que el pueblo de Israel le dice a Aarón, Aarón, Moisés está demorando, así que haznos algo para que podamos adorar. Y días después de su boda, Israel se prostituye. Ellos acaban de celebrar una boda en el Sinaí. Y días después de una boda, Israel se prostituye y adora otros dioses. Y crean una imagen de un becerro que le ponen de nombre Jehová. Y empiezan a adorar. Y empiezan a hacer una fiesta pagana. Probablemente de cosas que habían aprendido en Egipto, de cosas que vieron cómo los egipcios adoraban, lo que ellos hacían, sus prácticas, y no entendieron que ahora era diferente, que Dios es un Dios celoso. Y después de esto, usted conoce la historia, Moisés baja, de la rabia rompe las tablas de la ley. Dios, como consecuencia de esto, dice, porque Él es celoso, Él dice, los mato a todos. Los mato a todos, Moisés. Y de ti hago una nación completa, nueva. Los mato a todos. Porque soy celoso de mi nombre. Y Moisés ahí es donde entra a calmar un poquito las aguas. Dice, no, Señor, como intercesor, no los mates, ¿qué van a decir las otras naciones? Y le dice, acuérdate de tener misericordia. Estas son imágenes que no nos entran en la cabeza, como un hombre le dice a Dios, acuérdate, calma. Pero es que Dios es amigo y Dios es relacional. Y Él era amigo de Moisés. Y Dios le permitió a Moisés acceder a áreas de su corazón. Moisés vio el celo de Dios. Dios es celoso de su nombre. Dentro de aún los mismos 10 mandamientos, usted sabe que Dios dijo, no usarás mi nombre en vano. Dios es celoso de ser el único Dios. Dios es celoso de que todo lo que consideramos fuente de vida venga solamente de Él. Él quiere ser honrado por quien es Él, no por lo que nosotros creemos que es Él. Es que yo creo que Dios se mete en esto y en esto no, entonces yo lo honro solo en esto. No, Dios lo es todo. Y Él quiere ser honrado en todo. Hay algo que yo me pregunto a veces y pienso y digo, Israel, en este caso puntual del becerro de oro, Israel solo construyó un altar. ¿Por qué Dios los quería matar? Si cuando vemos Egipto o vemos las naciones que estaban gobernando en Canaán antes de que Israel llegara, tenían miles y miles de altares, miles y miles de aceras. ¿Por qué Dios no reaccionó igual con ellos? Y sentía que Dios me decía, o lo que entendía a la luz de la Biblia es, a Israel se le reveló la gloria de Dios. Ante mayor revelación de gloria, mayor el juicio. Pensaba en el caso de Ananías y Zafira. ¿Por qué con una sola mentirita ya caen como muertos? Si fuera así, ¿cuántos muertos estaríamos recogiendo en las iglesias constantemente, no? Hay un libro que les puedo recomendar, se llama El temor de Dios, de John Bever. Es muy buen libro. Y él habla de este patrón, ¿no? Como la gloria precede al juicio. Y él habla, ¿por qué hoy la gente no está muriendo en nuestras iglesias por mentirle a Dios? Porque no estamos viviendo el mismo nivel de gloria que la iglesia primitiva vivía. Porque eso es Nuevo Testamento, es Nuevo Pacto, o sea, nada ha cambiado desde Ananías y Zafira hasta hoy, nada. ¿Por qué en la iglesia primitiva Pablo habla de que la gente moría por comer la cena de Dios indignamente?
y hoy no está pasando? Porque la gloria de Dios no se está manifestando como en ese tiempo. Pero estamos caminando hacia un momento donde su gloria se está manifestando cada vez más, hasta un nivel donde la gloria de Dios llene, o el conocimiento de la gloria de Dios llene toda la tierra. Es muy interesante esto. Hay un salmo, no me acuerdo la cita, pero que dice, tal vez usted lo conoce porque es famoso, que dice: toda la gloria está llena de la gloria de Dios. Toda la tierra, ¿qué dije? Toda la gloria, toda la tierra está llena de la gloria de Dios. ¿Sí? No sé, ¿alguien sabe qué salmo es ese? 19. Bueno, puede estar por ahí. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Pero ¿qué es lo que profetiza Habacuc 2:14? Que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Hoy la tierra ya está llena de la gloria de Dios, pero no la conocemos. Y ese conocer en la Biblia es una intimidad profunda, es un relacionamiento con la gloria de Dios. La tierra ya está llena de la gloria de Dios, pero vendrá un día donde toda la tierra la va a conocer, como el pueblo de Israel en el Sinaí. Cuando se manifestó Dios, todo el pueblo de Israel entró en pánico y dijo: no, que vaya Moisés, no nosotros. ¿Por qué? Porque estamos conociendo su gloria. Ahora, entre más conozca su gloria, mayor es el juicio ante la desobediencia. ¿Por qué Moisés no entró en la tierra prometida? Pues, solo desobedeció un poquito, uno diría, ¿no? Tú le habías dicho pégale, le pegó. Y luego le dijiste háblale y le pegó como la vez pasada. No, es que él conocía mi gloria. Que yo me revelé a él sin velos. Por eso, entre más profundo vamos en su gloria, en la revelación de quién es, más tenemos que crecer en el temor de Dios. El temor de Dios nos guarda, y entender su celo por su santidad, por su presencia, por su nombre, por su deidad. Entender que Él es un Dios celoso va a guardarnos en el temor de Dios. Y tener temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, es tener un temor reverente, es entender la grandeza del Dios nuestro. Entonces, número uno, el celo de Dios por su nombre. Y el celo de Dios por su nombre produce en nosotros un temor de Dios que nos guarda de la idolatría. ¿Ok? Tener una revelación del celo de Dios por su nombre a nosotros nos guarda de la idolatría. Por eso en ese contexto, cuando Dios dice yo soy un Dios celoso, es en el contexto donde Dios está diciendo no te harás otras imágenes, no tendrás otros dioses, no vas a adorar absolutamente nada que no sea yo. Lo hago hoy no es el tema, pero lo hago solamente como un pequeño paréntesis. ¿Qué tiene que ver una imagen con la adoración? Y es que bíblicamente la adoración tiene que ver con aquello que contemplamos, tiene que ver con aquello que vemos. Lo que vemos adoramos. ¿Qué estás viendo? ¿Para qué estás prestando tus ojos? O te lo digo en términos bíblicos, ¿qué estás adorando? No, yo adoro a Cristo porque levanto mis manos y canto lindo. No. Eso hace parte es una de las expresiones de la adoración. Pero el lunes, en la noche, martes, en la mañana, ¿qué miras? ¿Qué contemplas? ¿Qué adoras? Hoy no vamos a hablar de la adoración, otro día será, pero creo que vale la acotación en este momento. Número 2. Número 1, Dios es celoso de su nombre. Número 2, Dios es celoso de nosotros. El celo de Dios por nosotros. Y no podemos entender sin entender el primero. No podemos entender el celo de Dios por nosotros si primero no entendemos que Dios es celoso de Él mismo. Él es celoso de su deidad. Él es celoso. Esto pareciera raro decirlo, pero Dios es celoso de su reputación. Dios es celoso de
cómo queda su nombre. No porque viva por la aprobación del hombre, sino porque su nombre es santo. Y Él es celoso de que eso no se toque. Por eso aquellos que jugaron con lo santo, jugaron con la gloria de Dios, sufrieron consecuencias terribles. Porque Dios es celoso de Él mismo. Número 2, Dios es celoso de nosotros. Santiago 4, versículo 4 al 7 dice: oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, ¿qué dice? Se constituye enemigo de Dios. Es fuertísimo. Pero vean por qué. Versículo 5. ¿O piensan que la Escritura dice en vano: Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Paremos ahí un segundo. Hay algo que Dios cela profundamente que está dentro tuyo. ¿Y sabes qué es lo que Él cela? Su nombre, su espíritu. Este segundo celo es la consecuencia de entender el primero. Dios es celoso del mismo. Y la Biblia dice que en el nuevo pacto, aquellos que creen en el Señor, que se convierten, que son salvos, dice que, Corintios dice, un espíritu se hacen con Él. Eso significa que ahora yo soy uno con Dios. Y por ende Dios está en mí. Y como Dios es celoso de Él, ahora es celoso de mí. ¿Por qué? Porque yo tengo a Dios. Y entonces Santiago está diciendo, ustedes no son conscientes que ustedes, o sea, Dios, el mismo celo que tiene por su nombre, ahora lo tiene en ti porque Él puso su espíritu en ti. Dios es celoso de ti. Y por eso Santiago lo está hablando a un nivel fuertísimo, donde está diciendo, no sé si nos podemos devolver al versículo 4. La primera expresión creo que habla todo. ¿Qué dice? Almas adúlteras. Esto es muy interesante porque Santiago no está hablando solamente de nuestro cuerpo. Santiago no está hablando solamente de lo que hacemos con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestros ojos. No está hablando de lo que hacemos prácticamente. Él está hablando al corazón. Y está diciendo, ustedes adulteraron en el alma. ¿Por qué? Porque se hicieron amigos del mundo. Porque lo que era normal para el mundo, ustedes ahora tienen amistad. Esa amistad viene de la palabra fileo, que es de donde también viene este tipo de amor filial, ¿sí? Que tiene que ver este compañerismo, esta aceptación mutua. O sea, cuando está hablando ustedes se han hecho amigos del mundo, está diciendo, ustedes aceptaron el mundo. Ustedes se volvieron compañeros del mundo. No, pero es que yo no voy a bares, yo no voy. No, estoy hablando a tu alma. Almas adúlteras. ¿Qué es lo que tu alma anhela? En la noche, ¿qué es lo que tu alma sueña? ¿Cuáles son esas pasiones de tu corazón que tanto sueñas? Almas adúlteras. ¿Ustedes no han entendido que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? Fuertísimo, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Y ese Dios celoso puso su espíritu en ti y por ende ahora Él es supremamente celoso contigo. Y Él es muy celoso de tu alma. También es de tu cuerpo. Pablo en Corintios va a decir, ¿acaso se les olvidó que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y sé que muchos pueden usar esto para hablar de la salud del cuerpo, no sé, de hacer ejercicio, de comer saludable y esto. Y es aplicable el principio, pero no es el contexto en el que Pablo lo está hablando. Pablo está hablando literalmente de la inmoralidad sexual y cómo el pecado de la fornicación y esto es llevar al Espíritu Santo a eso. Y dice, ¿ustedes no son conscientes que ustedes están portando la presencia de Dios? Que ustedes son templo de Dios. Pero Santiago pareciera ir un poco más profundo porque no está hablando solo de tu cuerpo, está hablando de tu alma. El alma es tu mente, tu voluntad, tus emociones. Yo le debo ser honesto que esto ha sido algo que personalmente me ha costado mucho en mi caminar con Cristo.
Yo creo, a veces no lo soy tan expresivamente afuera o en mi cuerpo, pero yo soy una persona muy apasionada por las cosas que me apasionan, doy la vida, ¿sí? Soy muy entregado por cosas, tengo pasiones fuertes y durante mucho tiempo crecí y crecí en un ambiente donde aprendí a ser apasionado por cosas que no eran de Dios. Y yo he sentido a Dios confrontarme y decirme, tú no entiendes que si te haces amigo, que si tus anhelos están puestos en las cosas del mundo, eres enemigo mío. Yo soy celoso de tu alma. Y puede que nadie, y es más, puede que nadie se da cuenta qué es lo que tú anhelas, pero yo sí. Puede que nadie se dé cuenta cuáles son tus motivaciones, pero yo sí. Puede que nadie se dé cuenta con qué es lo que estás soñando en la noche en la almohada y estás imaginándote y qué es lo que tú deseas y anhelas, pero yo sí me doy cuenta. ¿Y sabes qué? Soy celoso. No me desvivo. ¿Por qué? Porque soy celoso. Y tú tienes mi espíritu. Y esto es muy fuerte, o sea, se lo digo, esa es mi conversación personal con Dios, o sea, no lo he superado, aún hay muchas cosas que en mi corazón tienen que ser trabajadas, sobre todo en este tema de las pasiones, de las cosas que disfruto y me gustan y no son parte del diseño de Dios, y tengo que morir a eso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Y estoy en una temporada, llevo mes y medio, le puedo decir casi todos los días orando, Señor, dame más temor tuyo. Derrama un mayor temor tuyo porque sé que eres celoso. Porque sé que eres celoso de mí. Porque sé que anhelas celosamente el espíritu que has puesto en mí. Pero me encanta como estos dos versículos como una cachetada y es durísimo, pero vea cómo sigue el versículo. El pasaje, versículo 6. Pero Él da, Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Wow, gracias Dios. Gracias porque si me quiebro en humillación delante tuyo, tú me vas a dar más gracia para vencer esto. Tú me vas a dar mayor firmeza. Tú me vas a dar mayor entendimiento. Entender el celo de Dios por nosotros nos guarda del pecado. Número 1, Dios es celoso de su nombre y entender el celo de Dios por su nombre nos guarda de la idolatría, de buscar otros dioses, de adorar otras cosas. Número 2, Dios es celoso de nosotros y ese celo por nosotros nos guarda la revelación del celo de Dios por nosotros nos guarda del pecado. Y número 3, y por último, no sé si puede ir pasando el equipo. Y este me destruyó. Dios es celoso de su iglesia. Segunda de Corintios 11, versículo 2. Pablo está hablando y le dice a la iglesia de Corinto, porque celoso estoy de ustedes, con celo de... O sea, Pablo está diciendo, yo tengo un celo por ustedes, pero el celo que tengo por ustedes es solo porque Dios los cela. El celo que tengo por ustedes es porque es algo de Dios. Dios es celoso. Pues los desposé a un esposo. Pablo está usando esta expresión de que él fue quien los desposó en el sentido de él fue quien les predicó el evangelio y al predicarles el evangelio ellos se desposaron con Cristo. No está diciendo que se desposaron con Pablo, sino está diciendo yo fui como ese agente oficial, un notario delante de ustedes y de Dios quien les predicó el evangelio y los desposó con su esposo. De hecho, puedes saber que esto es lo que está queriendo decir. Más adelante en los siguientes versículos, Pablo va a venir a decir algo que probablemente nos rayaría o nos generaría conflictos y es, él viene a decir, yo a ustedes no les cobré nada por predicarles el evangelio, lo hice gratuitamente,
a otras iglesias sí les he cobrado, dice Pablo. No sé si usted había leído ese versículo, siga leyendo ese texto, pero Pablo dice, a ustedes se los di gratis, a otros porque les predicaba el evangelio les cobraba, porque es mi derecho como apóstol. De hecho, todo ese capítulo él está hablando como apóstol y está diciendo, a ellos les cobré, a ustedes se los di gratis. O sea, yo a ustedes tengo un celo tan especial de parte de Dios a ustedes, que yo a ustedes los desposé con su esposo para presentarlos, y esta expresión es impresionante, como virgen pura a Cristo. Dios tiene un celo profundo por la pureza de la iglesia. Podemos verlo expresado en las 7 cartas de Apocalipsis 2 y 3, y podríamos ir a muchos textos, pero hoy me quiero quedar solo en este. Dios es celoso de la pureza de la iglesia. Dios es celoso de su novia. El versículo 3, que creo que está conectado, dice, pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Dios quiere que nos dediquemos de forma sencilla y pura a la devoción de Cristo. Quiere que seamos puros y sencillos en dedicarnos solamente a Cristo y al Cordero. Ahora, Dios tiene un celo profundo por su novia. Dios tiene un celo profundo por su iglesia. Hay un libro que les quiero recomendar para aquellos que les gusta leer y profundizar. Se llama Asunto Personal, de Bob Sorge, S-O-R-G-E, Bob Sorge. Este libro tiene una premisa muy hermosa y parte de lo que Bob Sorge cuenta en este libro. Todo el libro tiene que ver con cómo a veces mezclamos la iglesia con una perspectiva de negocios y tratamos la iglesia como si fuera una empresa. Y él da un ejemplo muy interesante porque él habla de cómo en el mundo de los negocios los empresarios negocian y se dan duro para tratar tal vez de sacar el precio más bajo, ¿no? Y tiran ofertas y hay un juego y hay un chiste común en medio de los empresarios que suelen hacer, seguramente lo hemos escuchado o lo hemos visto en películas o lo que sea, o en series que muestran de estos empresarios. Después de una negociación muy fuerte, se dan duro y todo esto, al final ambos se miran y se dicen, no es nada personal, es solo un tema de negocios, ¿no? Y como, sí, es un tema de negocios. Y mucha gente tiene esta mentalidad con la iglesia. Muchos llegarán el día del tribunal de Cristo y se pararán delante de Jesús y le dirán a Jesús, Jesús, no era algo personal, era solo negocios. Y Jesús le va a decir, para mí no era un negocio, para mí era algo personal. Yo derramé mi sangre por mi iglesia y no era un negocio, era mi novia. ¿Cómo la trataste? ¿Cómo la lideraste? ¿Cómo la pastoreaste? ¿Entendiste que para mí era algo personal? Y el entendimiento del celo de Dios por su iglesia nos guarda de las malas motivaciones. Guarda nuestro corazón. Guarda nuestro corazón al momento de interactuar con la iglesia, de servir, de entregarnos por ella. Guarda nuestro corazón y nuestras motivaciones de cuando tenemos que pastorear. Aquí todos los que son pastores o líderes o discipulan otras personas, ¿por qué y cómo haces lo que haces? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el corazón? ¿Entiendes que Dios es celoso de su iglesia? También nos guarda como personas que pastorean, que guardan, que discipulan, cómo yo me sujeto a mis autoridades,
como honro la autoridad delegada de Dios, como honro el diseño de Dios como iglesia, entiendo que Dios es celoso de su iglesia. Dios es celoso de sus líderes. Cada vez que te das permiso de hablar mal a las espaldas de uno, de hacer un comentario fuera de lugar, Dios es celoso, profundamente celoso. Y podríamos seguir profundizando en varias cosas de esto, pero quiero que nos quedemos con esto. La revelación del celo de Dios nos hará vivir en el temor de Dios. La revelación y el entendimiento de que Dios es un Dios celoso, es fuego consumidor, es santo, es justo, va a despertar en nosotros el temor reverente que nos va a posicionar en el lugar para ir a la intimidad con Él, para permanecer firmes hasta el fin, para entender que es más grave caer en las manos del Dios Todopoderoso a que me maten. Y por eso negar mi fe no es una opción, porque prefiero que me maten a después caer en las manos de un Dios celoso. Por eso Jeremías decía, ¿no? Y arrancamos con este versículo: voy a infundir mi temor para que nunca se aparten. Voy a infundir mi temor para que permanezcan. Entonces ya no puedo ver las series que veía. Ya no puedo ver pornografía. Ya no puedo prestarme, ya no puedo ir a estos lugares. ¿Por qué? Porque Dios es celoso. Ya no puedo interactuar con la iglesia de esta manera. Ya no puedo hacerme loco. Ya no puedo seguir desobedeciendo mis autoridades. Ya no puedo seguir pretendiendo que esto es un juego. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Es celoso de su nombre. Es celoso de nosotros. Es celoso de su iglesia. Y ese celo y ese entendimiento nos posiciona en un lugar de temor. No para tenerle pánico o miedo a Dios, sino para caminar como Él caminó, para que su carácter sea formado en nosotros. Yo quiero animarte a que puedas cerrar tus ojos. Y vamos a cerrar este Selah pidiéndole al Señor que nos revele su celo y que en este lugar caiga un peso de la gloria de Dios que nos permita entrar en esta dinámica de temer su presencia, temer su nombre y vivir en el temor reverente al Dios Todopoderoso, al Dios Altísimo. Por eso te animo ahí, cierra tus ojos y empieza a hacer este clamor: Dios, revélame tu celo. Dios, yo quiero conocerte, yo quiero verte, yo quiero conocer tu corazón, quiero ver tu gloria, quiero ir más profundo en ti. Revélate, Señor, a mi vida. Revélate, Señor.